La historia de la humanidad está llena de misterios y enigmas. Uno de los más fascinantes es el de ¿quién civilizó a quién? La narrativa dominante nos dice que los españoles trajeron cultura, progreso y civilización a América. Sin embargo, basta con mirar más cerca para entender que las civilizaciones indígenas no solo eran avanzadas, sino que superaban a los europeos en varios aspectos. En este vídeo, exploraremos la historia de las civilizaciones precolombinas y compararemos sus logros con los de los europeos. Veremos cómo la narrativa dominante ha distorsionado la realidad, y cómo las civilizaciones indígenas fueron víctimas de un genocidio cultural. Antes de la llegada de los europeos, América estaba habitada por una gran variedad de civilizaciones indígenas, cada una con sus propias características únicas. Algunas de las más destacadas fueron los aztecas, los mayas y los incas. Durante siglos, la historia nos ha contado un relato de la conquista europea de un nuevo mundo primitivo. Pero, ¿qué pasaría si la realidad fuera mucho más compleja, si las civilizaciones que encontraron los europeos no solo eran sofisticadas, sino que en muchos aspectos, superaban a sus contrapartes del viejo mundo? Exploraremos algunos de los logros asombrosos de las civilizaciones precolombinas aztecas, mayas e incas que desafían la narrativa tradicional de superioridad europea. La Piedra del Sol, un universo de tiempo y conocimiento astronómico azteca. La Piedra del Sol, erróneamente conocida como el calendario azteca, aunque es mucho más que un simple calendario, es un monolito de basalto olivino de aproximadamente 3,6 metros de diámetro y un peso de más de 24 toneladas. Tallada alrededor del siglo XV, durante el reinado de Axayácatl, es una de las obras de arte mexica más impresionantes y una invaluable fuente de conocimiento sobre su cosmovisión, mitología y, por supuesto, su sofisticado sistema de medición del tiempo y comprensión astronómica. La superficie de la Piedra del Sol está intrincadamente tallada con una rica iconografía que representa la cosmología azteca y sus complejos ciclos de tiempo. Podemos identificar varios círculos concéntricos y figuras clave. Círculo central, en el corazón del monolito se encuentra el rostro de Tonatiuh, el dios del sol, mostrando sus fauces con un cuchillo de obsidiana representando la necesidad del sacrificio para mantener el movimiento solar y la vida. A su alrededor, los 4 cuadrados representan los soles o eras cósmicas anteriores, cada una terminando en una catástrofe. Nahui-Ocelotl, 4 jaguar. La era de los jaguares, donde los hombres fueron devorados por estas bestias. Nahui-Ejecatl, 4 viento. La era de los vientos, donde huracanes devastadores destruyeron la humanidad y los sobrevivientes se convirtieron en monos. Nahui-Keawitl, 4 lluvia. La era de la lluvia de fuego, que consumió la tierra y a sus habitantes. Nahui-Atl, 4 agua. La era del gran diluvio, donde el agua cubrió la tierra y los hombres se transformaron en peces. El centro también muestra los 4 puntos cardinales y la fecha, 4 movimiento, Nahui-Ollin, el nombre de la era actual, que según la cosmología azteca, terminará con terremotos. Primer anillo, rodeando el centro, encontramos los 20 signos de los días del calendario ritual o Tonalpohualli. Estos signos, como Zipactli, cocodrilo, Ejecatl, viento, Cali, casa, Cuetpalin, lagarto, Coatl, serpiente, etc., se combinaban con 13 numerales para formar un ciclo de 260 días. Este calendario era fundamental para la adivinación y la determinación de fechas propicias para diversas actividades. Segundo anillo, este anillo presenta una serie de cuadrados que representan los 52 años del ciclo calendárico, la combinación del año solar, Xupohualli, de 365 días y el calendario ritual de 260 días. Cada 52 años, ambos calendarios volvían a coincidir en el mismo día, un evento de gran importancia conocido como la atadura de los años o el nuevo fuego. Tercer anillo, este anillo está dividido en secciones que representan los rayos del sol y otros elementos cósmicos. Anillo exterior, 2 serpientes de fuego, Xiucoatl, rodean el perímetro, con rostros humanos en sus fauces. Estos representan el tiempo y los ciclos cósmicos, y sus cuerpos están segmentados, posiblemente aludiendo a divisiones del tiempo. En la parte superior central, se encuentra la fecha 13 caña, Matlactli o Meyacatl, que se asocia con el nacimiento del dios Quetzalcóatl, y posiblemente con la propia creación del monolito. Aunque la Piedra del Sol no es un calendario funcional en sí misma, su diseño y la información que codifica revelan un profundo conocimiento astronómico por parte de los aztecas. Comprensión del año solar.
la inclusión del ciclo de 365 días, Shupowagi, aunque no representado directamente en la piedra, era un componente esencial de su sistema de medición del tiempo y estaba estrechamente ligado a las estaciones agrícolas. Los aztecas sabían que el año solar era ligeramente superior a 365 días y tenían mecanismos para ajustar su calendario, aunque no tan precisos como las correcciones del calendario gregoriano. Si bien la piedra del sol se centra principalmente en el tiempo solar y ritual, la complejidad de su sistema calendárico de 260 días y su interconexión con el ciclo solar de 365 días sugieren una observación detallada de otros ciclos celestes, incluyendo posiblemente los movimientos lunares y planetarios, aunque estos no estén explícitamente representados en el monolito. La precisión de su calendario ritual de 260 días podría estar relacionada con ciertos periodos astronómicos. La estructura de la piedra, con su centro representando el Sol y los 4 puntos cardinales, refleja una comprensión de la orientación espacial y la importancia del Sol en su cosmovisión. Los soles o eras anteriores también reflejan una concepción cíclica del tiempo y del universo. La creación de un sistema calendárico tan intrincado requería un sistema numérico avanzado y la capacidad de realizar cálculos complejos para sincronizar los diferentes ciclos de tiempo. Comparación con el calendario juliano. En el siglo XV, la mayor parte de Europa utilizaba el calendario juliano, introducido por Julio César. Este calendario tenía un año de 365 días y añadía un día bisiesto cada 4 años. Sin embargo, el año solar real es aproximadamente 365.242 días, lo que significaba que el calendario juliano se desviaba aproximadamente 11 minutos por año. Para el siglo XVI, esta desviación acumulada había provocado un desfase de unos 10 días con respecto a las estaciones. Si bien el calendario azteca no tenía un mecanismo de corrección de bisiestos tan explícito como el gregoriano, su sistema dual, Tonalpowagi y Shupowagi, y el ciclo de 52 años reflejaban una comprensión sofisticada del tiempo y sus ciclos. La precisión con la que los aztecas seguían los movimientos celestes se evidencia en la exactitud de sus predicciones astronómicas y la alineación de sus templos con eventos solares y lunares. Es importante señalar que la superioridad en el calendario azteca no es absoluta. El calendario gregoriano, introducido en 1582, incorporó correcciones más precisas para el año bisiesto, lo que lo hace más exacto a largo plazo para el seguimiento de las estaciones. Sin embargo, en el siglo XV, el sistema azteca demostraba una comprensión astronómica profunda y un sistema de medición del tiempo complejo y funcional para sus necesidades sociales, rituales y agrícolas. La piedra del sol es mucho más que un calendario. Es un compendio de la cosmovisión azteca, su mitología y su avanzado conocimiento astronómico. Su intrincado diseño y la información que codifica son un testimonio de la sofisticación intelectual de esta civilización precolombina, que desarrolló un sistema de medición del tiempo complejo y preciso, reflejando una profunda observación del universo que los rodeaba. Mientras que la Europa del siglo XV luchaba con un calendario que acumulaba errores significativos, los aztecas poseían un sistema de cálculo del tiempo de una precisión asombrosa. En el siglo XV, Europa todavía se basaba en el calendario juliano, introducido por Julio César en el año 45 a.C. Si bien representó una mejora sobre los sistemas calendáricos romanos anteriores, el juliano no era perfectamente sincronizado con el año solar astronómico, el tiempo real que tarda la Tierra en orbitar el Sol. El año juliano tenía una duración fija de 365.25 días, 365 días más un día bisiesto cada 4 años. Sin embargo, la duración real del año solar es de aproximadamente 365.242 días. Esta diferencia de aproximadamente 11 minutos y 14 segundos por año parecía insignificante al principio, pero con el paso de los siglos, se acumuló en errores significativos. Para el siglo XV, este error acumulativo había provocado un desfase de aproximadamente 10 días entre el calendario juliano y las estaciones astronómicas. Esto tenía implicaciones importantes para la planificación agrícola, la celebración de festividades religiosas, como la Pascua, que se basa en el equinoccio de primavera, y la navegación. Los líderes religiosos y los astrónomos europeos eran conscientes de esta creciente discrepancia. El Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo ya había abordado el problema de la fecha de la Pascua, pero la falta de un calendario más preciso dificultaba una solución uniforme. Durante el siglo XV, hubo varios intentos de reformar el calendario juliano, pero la falta de consenso y la complejidad del problema impidieron una implementación exitosa a gran escala.
La necesidad de una reforma se volvió cada vez más urgente a medida que avanzaba el siglo. En contraste, la civilización azteca había desarrollado un sistema calendárico notablemente complejo y funcional, basado en una observación meticulosa de los cielos. Su sistema, basado en una observación astronómica continua y una intrincada integración cultural, les permitía mantener una medición del tiempo precisa para sus necesidades agrícolas, rituales y sociales. Aunque el calendario gregoriano eventualmente superaría al juliano en precisión a largo plazo, en el siglo XV, el sistema azteca era un testimonio de su avanzado conocimiento astronómico y su capacidad para crear herramientas sofisticadas para comprender y organizar su mundo. El sistema numérico maya y el cero, una revolución matemática americana. La civilización maya, floreciente en Mesoamérica mucho antes del contacto europeo, desarrolló un sistema numérico notablemente avanzado para su tiempo, que incluía un concepto revolucionario, el cero. Esta innovación, ausente en muchos sistemas numéricos contemporáneos, incluyendo el romano, otorgó a los mayas una poderosa herramienta para la matemática, la astronomía, la arquitectura y la sofisticada medición del tiempo plasmada en sus calendarios. A diferencia del sistema decimal, base 10, que utilizamos hoy en día y del sistema romano, el sistema numérico maya era vigesimal, base 20. Esto significa que utilizaban 20 símbolos básicos para representar los números del 0 al 19. Estos símbolos eran combinaciones de puntos y barras. Punto, representaba el valor de 1. Barra, representaba el valor de 5. Los números del 1 al 19 se formaban combinando estos símbolos. La característica más significativa del sistema numérico maya era su naturaleza posicional. Al igual que nuestro sistema decimal, el valor de un símbolo dependía de su posición dentro del número. Sin embargo, en lugar de potencias de 10, las posiciones en el sistema maya representaban potencias de 20, con una ligera variación en la tercera posición para ajustarse a su calendario. El concepto del cero, representado por un símbolo que a menudo se asemeja a una concha o un ojo, fue una innovación crucial del sistema numérico maya. Su presencia permitía representar la ausencia de valor en una posición específica. Esto era fundamental para un sistema posicional, ya que permitía distinguir entre números como 2 y 40, 2 veintenas y 0 unidades. El cero facilitaba las operaciones aritméticas, aunque no tenemos muchos registros directos de sus métodos de cálculo. El sistema posicional con el cero permitía a los mayas manejar números extremadamente grandes, necesarios para sus cálculos astronómicos y la medición del tiempo en sus vastos ciclos calendáricos. Comparación con el sistema numérico romano. El sistema numérico romano, utilizado en Europa durante el mismo periodo y mucho después, era significativamente menos eficiente y carecía del concepto del cero. Se basaba en un sistema aditivo de letras. I igual a 1. V igual a 5. X igual a 10. L igual a 50. C igual a 100. D igual a 500. M igual a 1000. Para representar números, estas letras se combinaban sumando o restando sus valores. La ausencia de un símbolo para el cero y la falta de un sistema posicional hacían que la representación de números grandes fuera engorrosa. Números como miles requerían múltiples letras, por ejemplo, M, C, M, X, C, y X, para 3999. Realizar operaciones como la multiplicación o la división era un proceso complejo que a menudo requería el uso de un ábaco. Sin el cero y un sistema posicional, conceptos matemáticos abstractos y cálculos astronómicos precisos eran mucho más difíciles de desarrollar. Aplicaciones del sistema numérico maya. La sofisticación de su sistema numérico, incluyendo el cero, permitió a los mayas alcanzar logros notables en diversas áreas. Los mayas desarrollaron calendarios extremadamente precisos, como el Jaab, calendario solar de 365 días, y el Tzolk'in, calendario ritual de 260 días, así como la cuenta larga, un sistema de conteo lineal del tiempo que abarcaba vastos periodos de millones de años. Estos calendarios requerían cálculos complejos y el manejo de grandes números, facilitados por su sistema posicional y el uso del cero. Pudieron predecir eclipses, seguir los movimientos de los planetas, especialmente Venus, y desarrollar una comprensión sofisticada de los ciclos celestes. La planificación y construcción de sus impresionantes centros ceremoniales, pirámides y templos exigían una matemática precisa para las mediciones, los ángulos y los volúmenes. Su sistema numérico les permitía realizar estos cálculos a gran escala.
Como se mencionó anteriormente, su sistema calendárico dependía directamente de su sistema numérico. La capacidad de representar grandes lapsos de tiempo y realizar cálculos entre diferentes ciclos calendáricos era esencial para su comprensión del tiempo y su cosmovisión cíclica. La invención del cero por los mayas no fue solo un avance matemático. La invención del cero por los mayas fue, de hecho, un salto cualitativo en el pensamiento matemático. No era simplemente la ausencia de cantidad, sino un marcador de posición que permitía que el valor de los otros símbolos variara según su ubicación. Esta característica del sistema posicional, habilitada por el cero, ofrecía una eficiencia y una capacidad de cálculo muy superiores al sistema aditivo romano. Esta sofisticación matemática fue una base crucial para sus logros astronómicos. La capacidad de manejar grandes números y realizar cálculos complejos permitió a los astrónomos mayas desarrollar modelos del movimiento celeste con una precisión asombrosa para su tiempo, superando en muchos aspectos la astronomía europea del mismo periodo, que aún estaba limitada por un sistema numérico menos eficiente. El sistema numérico maya, con su base vigesimal, su notación posicional, fundamentalmente, la invención y el uso del cero, representó un avance matemático significativo en América precolombina. Esta herramienta poderosa no solo facilitó los cálculos aritméticos, sino que también fue esencial para el desarrollo de su sofisticada astronomía, la planificación de su impresionante arquitectura y la compleja medición del tiempo plasmada en sus calendarios, colocando a los mayas en una posición de notable avance científico en comparación con la Europa de su tiempo en este aspecto particular. La red de caminos Inca, una maravilla de ingeniería precolombina. La vasta red de caminos Inca, conocida como Cuapacllán, Camino Real en quechua, fue una de las mayores hazañas de ingeniería del mundo antiguo. Extendiéndose por más de 40.000 kilómetros a través del desafiante terreno de los Andes, desde la actual Colombia hasta Argentina y Chile, esta intrincada red conectó el extenso imperio Inca, Tawantinsuyu, facilitando la administración, la comunicación, el transporte y la unificación de una diversidad de pueblos y paisajes. Ingeniería Inca, dominando el terreno hostil. La construcción y el mantenimiento del Cuapacllán demostraron un profundo conocimiento de la ingeniería civil y una notable adaptación al entorno geográfico. Los incas no contaban con la rueda ni con animales de tiro para la construcción a gran escala, por lo que su logro es aún más impresionante. Sus técnicas incluían trazado preciso. Los ingenieros incas realizaban estudios topográficos detallados para determinar las rutas óptimas, minimizando pendientes pronunciadas y aprovechando las características naturales del terreno. Se utilizaban sistemas de medición y observación astronómica para alinear tramos rectos a través de largas distancias. Construcción de calzadas. Dependiendo del terreno, los caminos se construían de diversas maneras. En zonas llanas, consistían en senderos bien compactados y demarcados con piedras. En laderas empinadas, se tallaban escalones en la roca viva o se construían terrazas para crear superficies transitables. En zonas arenosas, se utilizaban muros de contención para evitar la erosión. Puentes colgantes. Para superar profundos desfiladeros y ríos caudalosos, los incas desarrollaron sofisticadas técnicas para construir puentes colgantes. Estos puentes se elaboraban con gruesas cuerdas trenzadas de fibras vegetales, como la ichu, ancladas a pilares de piedra en ambos lados del abismo. Se mantenían y renovaban periódicamente, demostrando una organización y un conocimiento de la resistencia de los materiales notables. Puentes de troncos y balsas. Para cruzar ríos más pequeños, se utilizaban puentes de troncos o balsas hechas de totora. Estos eran soluciones ingeniosas y adaptadas a los recursos locales. Túneles. En terrenos montañosos particularmente difíciles, los incas excavaron túneles a través de la roca sólida para mantener la continuidad de la red vial. Esto requería una gran habilidad en la excavación y la gestión de la estabilidad de las estructuras. Sistemas de drenaje. Un aspecto crucial para la durabilidad de los caminos era el sistema de drenaje. Se construían cunetas laterales y transversales para evitar la acumulación de agua de lluvia, que podría erosionar y dañar la calzada. Esto demuestra una comprensión avanzada de la hidrología y la gestión del agua. Mantenimiento riguroso. El Cuapacllán no solo se construyó, sino que se mantuvo de manera constante y eficiente. A lo largo de la red, existían asentamientos y personal dedicado al mantenimiento de los caminos, la reparación de puentes y la limpieza de obstáculos. Este sistema de mantenimiento garantizaba la funcionalidad de la red a lo largo del tiempo. Propósito de la red de caminos Inca. El Cuapacllán cumplió múltiples funciones vitales para el funcionamiento y la cohesión del imperio Inca.
Un sistema de mensajeros altamente organizado, conocidos como chasquis, utilizaba los caminos para transmitir mensajes y noticias a través del imperio a una velocidad sorprendente. Estos corredores se relevaban en estaciones dispuestas a lo largo de los caminos, permitiendo que la información viajara rápidamente desde los confines del imperio hasta la capital, Cusco. Aunque no utilizaban vehículos con ruedas, los incas transportaban una gran variedad de bienes a través de los caminos utilizando llamas como animales de carga y portadores humanos. Esto incluía alimentos, textiles, metales preciosos, herramientas y otros recursos esenciales para el funcionamiento del imperio. La red de caminos era fundamental para el movimiento rápido y eficiente de los ejércitos incas. Esto permitía al imperio expandirse, mantener el control sobre los territorios conquistados y sofocar rebeliones. La capacidad de desplazar tropas rápidamente era un factor clave en el poder militar inca. El Quapacyan actuó como un sistema nervioso para el Tawantinsuyo, conectando regiones diversas y facilitando la integración política, económica y cultural. Permitió la difusión de la administración inca, la imposición de leyes y tributos, y el intercambio de ideas y costumbres entre los diferentes pueblos del imperio. Los caminos también tenían una dimensión ritual y ceremonial. Eran utilizados para procesiones religiosas, visitas de dignatarios y la circulación de objetos sagrados, reforzando la autoridad del inca y la cohesión espiritual del imperio. Comparación con la infraestructura vial europea de la época. En el siglo XV, la infraestructura vial en Europa era considerablemente menos extensa y sofisticada que la red inca. Si bien existían caminos romanos antiguos que aún se utilizaban en algunas áreas, la mayoría de las vías eran senderos locales, a menudo en mal estado y difíciles de transitar, especialmente durante las inclemencias del tiempo. La extensión del Quapacyan, con sus más de 40.000 kilómetros, superaba con creces cualquier red vial comparable en Europa en ese momento. Los reinos europeos estaban fragmentados y no poseían la capacidad organizativa ni la necesidad de construir una red tan vasta. Las técnicas de ingeniería empleadas por los incas para superar terrenos montañosos, construir puentes colgantes y sistemas de drenaje eran mucho más avanzadas y adaptadas a su entorno que las prácticas comunes en la construcción de caminos europeos de la época. La construcción de túneles y la sofisticación de los puentes colgantes incas eran particularmente notables. El sistema de mantenimiento centralizado y eficiente del Quapacyan garantizaba su funcionalidad continua, algo que no era una prioridad o una realidad en la mayoría de las vías europeas, que a menudo se deterioraban por falta de cuidado. Si bien los caminos europeos servían para el comercio y el movimiento de personas, la red inca estaba intrínsecamente ligada a la administración centralizada y la unificación de un vasto imperio, lo que le confería una importancia estratégica y organizativa diferente. La red de caminos inca, el Quapacyan, fue una proeza de ingeniería sin parangón en su tiempo. Construida mucho antes de la era de las carreteras modernas en Europa, rivalizaba en magnitud y superaba en sofisticación a la infraestructura vial europea del siglo XV. Esta hazaña no solo facilitó la administración y la unificación de su vasto territorio, sino que también demostró un profundo conocimiento de la geografía, la ingeniería y la organización social por parte de la civilización inca. El Quapacyan sigue siendo un testimonio impresionante de la capacidad humana para superar los desafíos del entorno y construir obras de ingeniería duraderas y funcionales. Las civilizaciones precolombinas superaron a los europeos en muchos aspectos. Los aztecas desarrollaron un sistema de calendario más preciso que el gregoriano. Los mayas crearon un sistema de numeración que incluía el cero. Los incas construyeron una red de carreteras que se extendía por miles de kilómetros. Además, las civilizaciones precolombinas tenían una profunda comprensión de la naturaleza y el medio ambiente. Practicaban una agricultura sostenible y respetaban la tierra y sus recursos. La llegada de los españoles a América marcó el comienzo de una era de conquista y destrucción. Los conquistadores españoles masacraron a millones de indígenas y destruyeron sus culturas. Los españoles impusieron su religión, su lengua y sus costumbres a los pueblos indígenas. Esto llevó a la pérdida de identidad y cultura de muchas comunidades. La narrativa dominante sobre la conquista española ha distorsionado la realidad. Los españoles no trajeron la civilización a América, sino que la destruyeron. Las civilizaciones indígenas eran mucho más avanzadas que los europeos en muchos aspectos. Es importante que aprendamos la verdad sobre la historia de América y que reconozcamos el valor de las civilizaciones indígenas. Las civilizaciones precolombinas fueron sociedades avanzadas y complejas que hicieron importantes contribuciones a la humanidad.
La conquista española fue un genocidio cultural que destruyó muchas de estas civilizaciones. Es hora de que reescribamos la historia y reconozcamos el verdadero valor de las civilizaciones indígenas. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para ayudar a difundir la verdad sobre la historia de América. Hasta la próxima.